Muy buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Hoy vamos a hablar de redes neuronales, un método que viene de Machine Learning, muy importante en el tema de predicción y muy conocido y muy usado. Bueno, entonces les voy a compartir en este momento el escritorio. Por favor me dicen por el chat si están escuchando bien. Bueno, en este momento les estoy compartiendo mi escritorio. Vamos a trabajar hoy con uno de los métodos más populares en el tema de aprendizaje supervisado, conocido como redes neuronales. Como les decía, las redes neuronales vienen de la escuela de Machine Learning y de las escuelas de inteligencia artificial más que de las escuelas de estadística. Eh, y es un método que se popularizó bastante por ahí en los años 90 y hoy en día sigue siendo bastante utilizado en ciertas situaciones, proporciona resultados bastante buenos, como vamos a ver el día de hoy. Igual que en las clases anteriores, pues estamos ante un método de clasificación y entonces vamos a tener la tabla de aprendizaje en donde vamos a generar el modelo que el día de hoy será una red neuronal. Este modelo, como lo hemos hecho en los días anteriores, lo vamos a evaluar en la tabla de testing hasta que sea satisfactorio. Y a partir de ahí lo vamos a evaluar en modelos en individuos nuevos. Hoy vamos a ver cómo se evalúa un modelo en individuos nuevos en Rater, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿verdad? Dados individuos nuevos, predecir qué, qué clases son. Por ejemplo, si van a ser buenos o no pagadores de un crédito, si van a ser fraudes o no, etcétera. Bueno, como siempre, el problema consiste en asignarle a cada fila de la base de datos una clase y encontrar una función f que haga eso. En este caso, el día de hoy será una red neuronal. Igual tendremos la tabla de aprendizaje, que tiene que tener la variable discriminante, y la tabla de testing, que tiene que tener exactamente el mismo formato que la tabla de aprendizaje. Y nuevos individuos, que también deberán ingresar en el mismo formato que la tabla de aprendizaje y de testing, excepto que la variable a discriminar o la variable a predecir irá en blanco o con algún carácter nulo. Bueno, la idea con las redes neuronales surge de finales de los 80, principios de los 90, de generar sistemas que trataran de emular el funcionamiento del cerebro humano, que trataran de simular las miles de millones de neuronas que tiene un cerebro humano. Básicamente esa es la idea. Se supone que las neuronas humanas trabajan de esa forma, con entradas y salidas. Y eso es lo que trata de emular una red neuronal. Como vemos aquí en el gráfico, esta red neuronal que todavía está aquí en blanco tiene, por ejemplo, tres entradas, que serían tres variables estadísticas, y una salida, que es la variable que queremos predecir. En general, la mayoría de las redes neuronales funcionan solo para variables binarias, es decir, que esta salida solo tiene dos opciones, 0 o 1, bueno o malo, fraude o no fraude, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos una tabla de aprendizaje con tres variables, tres predictores, x1, x2 y x3, y una variable a predecir y, todas binarias. Una posible red neuronal de una capa es esa que les estoy mostrando en pantalla. Tenemos lo que se conoce como nodos de entrada y nodo de salida y un umbral. Esta sería una capa, una red neuronal de una sola capa, porque tiene entrada y de una vez la salida. Más adelante vamos a ver que pueden haber capas intermedias. Entonces, una red neuronal, en el fondo, calibrar una red neuronal o entrenar, como se dice en inteligencia artificial, una red neuronal consiste en encontrar estos
números que están acá que se llaman los pesos, dado un umbral, que sería este t. De manera que la predicción sea lo más exacta posible en la tabla de training y después en la tabla de testing. Vean, por ejemplo, vean. Aquí estamos determinando que los 3 pesos sean punto 3, punto 3, punto 3 y punto 3. Observen que para esta primera fila, por ejemplo, la red neuronal X1 sería 1, X2 sería 0 y X3 sería 0. Entonces, si entra por aquí 1 por 0.3 da 0.3, 0 por 0.3 da 0, 0 por 0.3 perdón, da 0. Entonces, como se ve aquí, punto 3 por 1 más punto 3 por 0 más punto 3 por 0 daría punto 3, que no es menor, perdón, que no es mayor que punto 4, que es el umbral. Por lo tanto, como no es mayor que punto 4, se le asigna un 0 a y. Y estaría entonces prediciendo el valor de y bien. Esto que está aquí se le llama la función de decisión. Generalmente es una suma y un mayor a un umbral. Entonces, lo que uno calibra o entrena en una red neuronal son los pesos y el umbral que me hagan que prediga lo mejor posible las filas de esta tabla de entrenamiento. Vean la segunda fila. 1 por punto 3, punto 3, más 0 por punto 3, 0, más 1 por punto 3, punto 3. Entonces esta suma me daría punto 6 con esta fila. Punto 6 es mayor que punto 4, sí. Entonces le asigno un 1 a y. Ok, de nuevo hizo bien la predicción. Así sucesivamente. Igual sucede con la mayoría de las filas. Vean, por ejemplo, con esta. 0 por punto 3, 0. 0 por punto 3, perdón, 1 por punto 3, 1. Punto 3. Este 1 por este punto 3, punto 3. Entonces, esta función nos da punto 6, que en efecto es mayor que punto 4, entonces le asigna y un 1. De nuevo acierta. Luego, con todo 0, lógicamente esta multiplicación da 0. Mayor que punto 4 no, por lo tanto daría 0. Entonces de nuevo acierta. Entonces vean que la red neuronal con estos 3 pesos y este umbral acierta todos los valores en la tabla de aprendizaje. Ok, muy bien. Si tiene alguna pregunta, Mónica. Si no, por favor les ruego apagar el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta sobre cómo funciona esta primera red neuronal, me la pueden hacer vía el micrófono o bien. Sí, adelante. Disculpa, ¿podría repetir así brevemente esta primera red? Porque acabo de incorporarme y ya no entendimos nada. Claro, con mucho gusto. Entonces, repito, es muy importante porque una vez entendida esta, las demás es la misma idea. Les decía que una red neuronal, entrenar una red neuronal consiste en encontrar estos valores que se llaman los pesos y este valor que se llama el umbral. Esta es una red neuronal de 2 capas, nada más. La capa de entrada, que es esta, y la capa de salida. Nada más, es la más simple posible. Entonces, ¿cómo se encuentran estos pesos? De manera que la función de predicción, que es esta en este caso, la suma de los pesos multiplicado por el valor de las variables sea mayor al umbral. Esto es lo que siempre la función de una red neuronal. Entonces, estos pesos hay que encontrarlos de manera que hagan que esta función acierte la mayor cantidad de veces a la variable y, que es la variable a predecir. Con esta regla de decisión. La regla de decisión dice, si esta función es verdadero, o sea, si esta multiplicación y esta suma da mayor que 0.4, asigna un 1. Y si no, asigna un 0. Entonces veamos unos ejemplos.
con este nodo, con este primer nodo. Aquí x1 vale 1, x2 0, x3 0. Entonces esta operación daría 0.3 por 1 más 0.3 por 0 más 0.3 por 0 daría 0.3. ¿Es mayor que 0.4? No. Por lo tanto asigna un 0. Y vean que está coincidiendo con el valor. Así seguimos con cada una de las filas. Por ejemplo, con la fila 2. Observamos que aquí de nuevo, esto daría 0.3 por 1, 0.3 por 0 más 0.3 por 1, ¿verdad? Que son estos valores. Daría 0.3 mayor que 0.4. No, perdón, daría 0.6. Mayor que 0.4, sí. Entonces asigna un 1. De nuevo coincide con el valor. Así sucesivamente, por ejemplo, este último, la última fila, como todos son 0, lógicamente esto da 0. Es mayor que 0.4, no. Por lo tanto asigna un 0 y de nuevo acierta. Entonces vemos que con estos pesos el modelo siempre acierta. ¿Cómo elige una computadora estos pesos? De ahí a fuerza bruta. Asigna punto 1, punto 1, punto 1. Luego punto 1, punto 2, punto 1. Por ejemplo, si uno va de un paso de punto 1 en punto 1. Prueba con todos los pesos posibles. Aquí, que vayan de 0 a 1. Y todos los umbrales posibles que vayan de 0 a 1. Como pueden ver, hay un montón de combinaciones posibles. La computadora prueba con todo y se queda con aquellos pesos que más cantidades de veces acierte Y. Es decir, que minimice el error cuadrático. Vamos a ver, por aquí tiene una pregunta en el chat. ¿La función de decisión siempre es una desigualdad? No, podría ser una igualdad, pero generalmente, en la mayoría de los casos, se usa una desigualdad, como esta, y una función lineal. En general, esto podría ser una función más complicada, una función exponencial, y esto podría ser una igualdad, pero la mayoría de las veces se usa un símbolo de mayor o de mayor igual, porque estamos hablando de un umbral. Entonces, a partir de un cierto lugar, asigna sí, y antes de eso, un no. Entonces, sí, en general, es un mayor o un mayor igual. ¿Alguna pregunta? Sí, le quedó claro, Mónica. Sí, Aldemar, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces vean que al fin y al cabo entrenar una red neuronal es, repito, esto es muy importante, encontrar estos pesos y este umbral de manera que esta función, la mayoría de las veces el resultado que es 0, 1, coincida con este resultado. Eso es. Entonces prueba. Hay una manera, es fuerza bruta, pone la computadora a probar con todos los posibles valores, cuenta cuántas veces acertó y se queda con la que más veces acierta. Y eso en el fondo es un algoritmo de entrenamiento. Bueno, entonces como les decía, una red neuronal es un modelo, es un conjunto de nodos interconectados con enlaces ponderados. Entonces de lo que se trata es de encontrar estos W y este valor de T. El nodo de salida suma cada uno su valor de entrada de acuerdo con los pesos. Y se determina el umbral T también. Entonces lo que ustedes me preguntaban es, este es lo que se conoce como el modelo del perceptrón, este que estamos viendo. Entonces se calcula esa sumatoria. Aquí se puede hacer una resta, entonces si esto se le pone mayor que 0, que sería lo mismo que mayor acá que 0.4, porque es pasar este aquí a restar, entonces quedaría mayor que 0. Eso es lo que se conoce como el modelo del perceptrón, que es uno de los modelos más básicos de redes neuronales. Hay otros modelos más complejos. En el curso, por supuesto, por razones de tiempo, pues nos vamos a concentrar en este modelo que es el más simple. Porque uno podría hacer un curso entero de redes neuronales para estudiar todos los modelos de redes que hay. Pero bueno, el propósito del curso es que ustedes tengan una idea de qué es una red neuronal y la puedan aplicar adecuadamente.
Aquí estamos viendo una red neuronal en general. Esta red que estamos viendo aquí, por ejemplo, tiene 5 entradas, 5 variables de entrada, una capa oculta, esto es lo que se llaman las capas ocultas, y la capa de salida. Entonces esta es una red neuronal de 3 capas. Entonces el problema consiste, vean la combinación tremenda que hay aquí, hay que calcular un peso para cada una de estas flechas, y un peso para cada una de estas flechas, y un umbral que iría aquí, T. Ese sería el umbral. Entonces, lógicamente, entre más capas tenga una red neuronal, claramente mucho más difícil y complejo y largos y lento será el cálculo. Porque el algoritmo tiene que ir y calcular todos los posibles pesos y comparar cuál es la que más veces acierta. ¿Ok? En general, esta es la forma de una red neuronal. Entrada, la neurona, esto es lo que se le llama la neurona, esta sería una neurona. Y la salida. Acá podría haber otra capa, luego otra capa y así sucesivamente pueden haber hasta 50 capas. En teoría, entre más capas haya, se supone que mejor funciona o podría predecir la red neuronal. Muy bien, entonces el algoritmo en general consiste en iniciar con algunos pesos, generalmente 1 entre k, todos iguales. Luego se calcula la red neuronal, perdón, y se escoge aquella que minimice el error cuadrático medio. Es decir, que el valor verdadero, valga la redundancia, y la predicción, esto será mínimo. Por ejemplo, vean que si siempre coincidiera, esta resta siempre daría 0. Entonces la función esta objetivo del error cuadrático medio sería 0. Entonces el objetivo es minimizar esta función. ¿Ok? Ese es el objetivo. Y que es decir, en otras palabras, lo que se trata es de que coincida la mayor cantidad de veces la predicción con el verdadero valor, ya sea en la tabla de, primero de entrenamiento y luego en la tabla de testing. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vamos a ver. Por ahí los veo a todos conectados. Muy bien. ¿Alguna pregunta en el chat? Por acá me preguntaba Manuel antes cómo se determina el umbral. Es una buena pregunta. Igual que los pesos. El umbral, acá en general, el sistema lo que hace es de probar con punto 1, luego con punto 2, luego con punto 3 y así hasta punto 9. Y cada umbral lo prueba con todos los posibles pesos y se queda con el mejor umbral. En general el umbral generalmente empieza en punto 5, no empieza en 0, ¿verdad? Se supone que como a la mitad pareciera ser lo óptimo, ¿verdad? Intuitivamente. Aquí por ejemplo era punto 4, no era punto 5. Pero igual el umbral se determina haciendo todas las pruebas posibles. Sí, adelante. Cuando dices que el umbral determina el mejor posible, o sea, ¿cómo sabríamos que es el más adecuado? ¿O cómo se interpretaría esa parte del umbral, del valor del umbral? Sí, muy buena pregunta. Bueno, igual, el umbral es, digamos, uno podría decir casi que el umbral es como otro peso. Uno tiene que calcular aquí este W1, 2 y 3, por ejemplo, en este caso, una neurona de 3 entradas. Entonces yo tengo que determinar el W1, el W2, el W3 y el T que logren que en la tabla de entrenamiento coincida la mayor cantidad de veces la predicción versus el verdadero valor. Es decir, por ejemplo aquí, este punto 4
este punto 3, este punto 3 y este punto 3 es el que hace que la red neuronal prediga todos los valores de y. Entonces el error cuadrático en este caso da 0. Entonces ese es el mínimo. Por ejemplo, si yo pongo aquí, digamos por ejemplo que yo pongo aquí punto 5 o punto 7, digamos que pruebo con punto 7. Entonces fíjense que por ejemplo ya este valor no lo predice bien, vean, daría punto 3 por 1, punto 3, más punto 3 por 0, 0, más punto 3 por 1, que vale x3, punto 3. Entonces esto daría punto 6. Punto 6 es mayor que punto 7, no. Entonces le asignaría un 0. Entonces en ese caso ya no acertó ese valor. Entonces ven que por ejemplo punto 7 es un umbral más malo que punto 4. Entonces yo podría probar con punto 5, con punto 6, etc. Pero aquí se ve que evidentemente punto 4 es el mejor porque con punto 4 acertó todos los valores posibles. Podría haber varios que hagan el mínimo. Eso es una pregunta interesante también. El mínimo no es único. No necesariamente único. Podría ser que con punto 5 también funcione bien. Pero bueno, esa es la manera. ¿Sí, sí le queda claro, Mónica, con ese ejemplo? Sí, gracias, donde me había entendido. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a ir a REITEL. Como les decía, las redes neuronales solo funcionan para modelos binarios, por lo tanto, hoy no podemos hacer el ejemplo de Iris, sino solamente el ejemplo de Credit Scoring. Igual vamos a usar el ejemplo de Credit Scoring que hemos venido usando con la muestra de aprendizaje de 2500 y con la muestra de testing de 2500. Igual se carga la tabla de aprendizaje, se deshabilita la partición, se escoge el modelo de red neuronal. Este es muy importante, vean, este es el número de niveles ocultos. Por defecto es 10, aunque es poco 10. Entre más aquí se supone que es mejor. Luego igual para evaluar se carga aquí el archivo de la tabla de testing y se ve la matriz de confusión o se puede ver la curva ROC. Ahí estamos viendo la curva ROC de ese ejemplo. Ahorita la vamos a hacer en vivo. Y ahí la comparación de la curva ROC con todos los otros modelos. Ok. Muy bien. Para evaluar nuevos individuos, ahora lo vamos a hacer en vivo, pero lo que se hace es habilitar este botón de calificación. Esto que estoy explicando ahora no es solo para la red neuronal, esto funciona para cualquiera de los métodos que hemos visto en el curso. Entonces se habilita calificación, se alza el archivo de nuevos individuos en esta pestaña y el resultado lo deja en un archivo. Ahora lo vamos a hacer. Ese nuevo archivo debe venir con la variable, por ejemplo, aquí buen pagador, todos en NA, para que él les asigne una predicción. Ok, vamos a ir a hacerlo en vivo. Ahí tenemos a REITEL. Vamos a ir a cargar el archivo. Cargamos los datos. Y entonces vamos a cargar tabla de aprendizaje de crédito. El separador es punto y coma. El separador es punto y coma, perdón que aquí tengo que cambiar el teclado. El separador es punto y coma. Le doy a ejecutar. Muy bien, desactivo la partición. Le doy a ejecutar. Listo, me voy a modelo y le voy a decir que me haga una red neuronal.
Ok, 10 capas internas es muy poco para este problema, que es un problema difícil. Desbalanceado, le voy a poner 50 capas internas. Le doy a ejecutar. Y ahí está corriendo el modelo. Vean que a pesar de que es bastante pesado, lo hizo rápido. Aquí están viendo en la salida, me da los pesos de todas las capas. Ahí están los pesos de las 50 capas. Ok. Duró 2.28 segundos. Ok, muy bien. Este usa un paquete que se llama NNet. Luego lo vamos a usar en la consola directamente, el paquete NNet. Nos vamos a evaluar. Le vamos a decir en la matriz de entrenamiento. Vamos a buscar los datos de testing. Muestra testing. Ok. Ven aquí, esto es importante. Aquí él me pregunta si quiere la clase o la probabilidad. En las redes neuronales y algunos de los métodos pueden dar la probabilidad de estar o no estar en la clase. En general, eso es un problema. Cuando uno da la probabilidad está en un problema de regresión. Cuando da la clase está en un problema de clasificación. En este curso estamos viendo clasificación, entonces aquí hay que seleccionar clase para que nos diga nada más si es bueno, buen pagador o mal pagador. La probabilidad me dice qué probabilidad tiene de ser bueno y qué probabilidades tiene de ser malo. Es, digamos, una información tal vez más completa. Aquí me da la clase. Entonces le doy a ejecutar y se ve que es bastante buena la red neuronal, con un error del 5% apenas, y vean que predice bastante bien los no. De cada 14 predice 10 bien, lo cual es bastante bueno. Y en los sí, de cada 86 predice 85 bien. Y es bastante bueno. Recuerden que este problema es un problema muy desbalanceado, bastante difícil de resolver. Entonces nos está prediciendo un 95%. Y en la clase de los no, nos está prediciendo bastante bien, ¿verdad? 256 más 89 serían 345. Entonces 256 dividido entre 345 nos está prediciendo un 75% aproximadamente los no, lo cual es bastante aceptable. Podemos hacer la curva ROC. Y ahí está la curva ROC con NNet. Ok, vamos a ir a comparar. Voy a correr un árbol, un bosque. Voy a ponerle aquí 300 para que dure un poquito menos. Voy a correr un árbol, perdón, primero. Voy a correr un bosque. Un bosque aleatorio es de los métodos que más dura. Lógicamente, en este momento está construyendo 300 árboles binarios. Eso toma tiempo. Ahí está un método de potenciación. Con 50 árboles. Debería ser 300, pero es para efectos de probar. Un support vector machine. Y una red neuronal que ya la hicimos. Nos vamos a evaluar y le voy a decir que haga la curva ROC con todos los métodos al mismo tiempo. Le doy a ejecutar y ahí están viendo la curva ROC. Como pueden ver en la pantalla, esta de color como lila es la red neuronal. Es la mejor, parecida con ADA Boosting, que son los métodos de potenciación. El más malo pareciera ser máquinas vectoriales de soporte. Ahí están comparados todos los métodos que hemos visto en el curso. Para mayor... Sí, adelante. Hasta aquí más o menos de lo que se ha visto, el método de vectores de soporte parecería que es el menos eficiente.
¿Eso será una regla para todos los casos o no necesariamente? No, no necesariamente. Vieras que yo he encontrado ejemplos, incluso en la vida real, en consultorías donde las máquinas vectoriales de soporte funcionan mejor. Eh, Esa es una muy buena pregunta, Mónica. En el curso de calibración y selección de modelos, precisamente eso es lo que estudiamos. Cómo calibrar primero un método para que los parámetros que se le pongan sean los óptimos y cómo seleccionar realmente objetivamente cuál de los modelos es mejor dado el conjunto de datos. Entonces vamos a usar ahí en ese curso una técnica que se llama cross validation o validación cruzada y bootstrapping o remuestreo, que son las técnicas que se usan para calibrar y seleccionar el mejor modelo dado un juego de datos. Entonces eso es muy importante, dado un problema, por ejemplo, de fraude en tarjetas, cómo asegurarme que voy a escoger el mejor modelo posible. Entonces eso depende del juego de datos. En este caso sí, el que peor funciona es el Support Vector Machines, pero depende mucho de la estructura de los datos. En ese curso que vamos a estar en la consola vamos a hacer gráficos superficiales de los datos para que donde uno puede ver bajo qué configuraciones podría funcionar un método mejor que otro. Y vamos a estudiar otros métodos también en ese curso. Ahorita les muestro. Sí, está bien. ¿Le queda claro la respuesta, Mónica? Sí, gracias, además. Bueno, con gusto. Entonces, yendo aquí de nuevo a Ratel, vemos que en efecto el área en redes neuronales es 0.96. Es el mejor método en este caso. Seguido de ADA Boosting con 95%. Y el más malo en efecto es Support Vector Machines, según la curva ROC. La curva ROC es una manera de medir cuál es el mejor método, pero no es la mejor manera. En ese curso, como les decía, en el curso de calibración y selección de modelos, vamos a estudiar eso en particular. Esa problemática es muy importante. Cómo seleccionar un modelo. Bueno, muy bien. Entonces, ya hicimos la evaluación. Ahora vamos a ir a evaluar nuevos individuos. Como les decía, se hace con este botón de calificación. Ok, entonces yo tengo un archivo que les voy a mostrar en este momento, que es este. Ahí está una tabla con 25 nuevos individuos, que son estos, a los cuales no se les conoce el estado de buen pagador, si son o no son. Entonces yo los voy a evaluar. Ok, este archivo se llama nuevos datos crédito 25. Son 25 nuevos clientes. Y yo quiero saber si les doy crédito o no les doy crédito. Entonces hago lo siguiente. Subo ese archivo que se llama nuevos datos crédito 25. Tiene que tener exactamente el mismo formato, ¿verdad? De la tabla de testing y de la tabla de aprendizaje. Ok, ya lo tengo cargado. Le digo que me dé la clase, no que la probabilidad, sino que la clase. Y le doy ejecutar. Él me va a crear el resultado de los nuevos datos en este archivo. Yo le puedo cambiar de nombre y ponerle el resultado, por ejemplo. Y decirle que me lo grabe en el escritorio para encontrarlo fácil. Entonces le doy guardar. Y ya me generó el archivo. Voy a ir a ver qué dio. Aquí en mi escritorio, ahí lo están viendo, me encuentro este archivo que se llama resultado, que es un CSV. Entonces lo abro y vemos que me tiró un resultado con R par ADA. Esto es árboles de decisión, ADA Boosting, potenciación, Random Forest, bosques aleatorios, Support Vector Machine, máquinas vectoriales de soporte y redes neuronales. Me tiró el resultado con los 4 métodos. ¿Por qué? Porque yo había evaluado los 4 métodos en el programa. Y vean que todos los métodos coincidieron en decir sí. Sí le dé crédito a esos sujetos. Entonces, pareciera que hay que darle crédito a todos.
¿verdad? Todos coincidieron en la predicción en que sí les va a dar crédito. Claro que es normal en este caso, porque en este caso es mucho más probable el sí que el no. Entonces pareciera que anda bien, pero a todos los métodos les asignó un sí. Ok, muy bien. ¿Les quedó claro esta parte de asignar nuevos individuos a una clase? Además, Adelante. ¿y qué pasaría si, por ejemplo, en este caso todos salieron que sí, pero qué pasaría si por unos métodos unos salen que sí y otros salen que no? ¿Cómo sabemos cuál mismo es el que está mejor? Sí, muy buena pregunta. Generalmente acá yo ya no estoy usando todos los métodos, sino solo el método que me había dado mejor, según la validación cruzada. Entonces tal vez no tenía ese problema. O podría ser que hay dos métodos muy buenos, o tres, digamos. O como en este caso, cinco métodos muy buenos, los voy a usar los, los cinco. Entonces yo podría hacer lo que los gringos le dicen, el que tenga mayor votos. Por ejemplo, eso se llama un consenso también, o mayor, digamos que aquí tenía un no y aquí tenía un no. Entonces yo digo, bueno, este podría ser un criterio. Tres de los cinco métodos me dijeron que sí, le voy a dar el crédito. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si cuatro métodos me dicen que no, pues no le doy el crédito. Esa podría ser una manera. Ahora, uno en general no usa todos los métodos como hice yo aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podría ser que Support Vector Machines es mejor no usarlo. Y solo usar la red neuronal y Boosting, que son los que están dando mejor. O usar tres métodos para que la votación sea impar, ¿verdad? Porque si es par, sigo en problemas. Sí, sí le quedó claro, Mónica. Sí, ya. Bueno, por ahí por el chat me estaban preguntando a alguien, Manuel, que cómo se determina el número de capas. Es una buena pregunta. El número de capas en una red neuronal, en teoría, entre más capas mejor, ¿verdad? Ahora, lógicamente yo podría poner 1 millón de capas, pero podría durar 10 años, ¿verdad? Entonces depende de mi computador. Ese es un tema que también vamos a ver en el siguiente curso, en el curso de calibración y modelos, que es así, Manuel, digamos que yo empiezo con 10 capas, 10 capas, entonces calculo un error que me da aquí, luego pruebo con 20 capas, baja el error, con 30 capas baja el error, con 40 capas baja el error, con 50 ya sube, con 60 sube, con 70 sube, ven, entonces me doy cuenta haciendo un testeo que lo ideal era usar 50 capas. Porque es cierto que en general más capas es mejor, pero hay un punto de inflexión. Puede ser que llegue un momento en el que poner más capas más bien es contraproducente. Entonces, ¿cómo se determina el número de capas óptimo? Igual con validación cruzada, que es básicamente probar, eso lo vamos a ver en detalle en el curso de calibración de modelos. Ese es uno de los parámetros que se calibra, el número de capas, para determinar cuál es el número óptimo dado un juego de datos. No existe, Manuel, una respuesta única. O sea, puede ser que en un problema 50 capas sea suficiente, en otro puede ser que ocupemos 100, en otro podría ser suficiente con 3 capas. Depende mucho de los datos y de la estructura de los datos. Pero eso es un parámetro que debemos calibrar. Manuel me pregunta por ahí en el chat nuevamente. ¿Puede ocurrir que los diferentes números de capas generen diferentes mínimos de error? Sí, de hecho cada número de capas genera un mínimo, pero de todos esos mínimos hay un mínimo, valga la redundancia. Entonces ese es el número de capas óptimo.
Porque puede ser que con 50 capas obtengo un 3% de error. Pero ya con 60 capas el error aumenta más bien a 6%. Entonces era mejor 50. Ven, entonces yo voy ensayando y ensayando hasta que me encuentro el número de capas que me logra minimizar el error. Esa es básicamente la manera de calibrar. Ahora no basta hacerlo con una tabla de testing. Después vamos a ver cómo es que se hace usando validación cruzada para estar seguros que no fue un efecto del azar. ¿Sí le queda claro, Manuel? Ok, bueno. Por ahí tenemos a Manuel todavía, sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bueno, entonces para terminar el curso, les quiero nada más contar que hay otros métodos de aprendizaje eh, que no podemos estudiar en este curso por razones de tiempo y por razones de que REITEL solo contempla los siguientes métodos. En REITEL solo tenemos árboles de decisión, bosques aleatorios, potenciación, máquinas vectoriales de soporte, regresión logística. No, sí, aquí hay un poco de regresión logística o análisis discriminante y redes neuronales. Bueno, la análisis discriminante no funciona muy bien, entonces estudiamos los otros 4 métodos. En los siguientes cursos vamos a estudiar algunos otros métodos que se pueden ejecutar, pero desde la consola de R, no desde REITEL. Ok, muy bien. Entonces, nada más es contarles, porque estos métodos los vamos a ver en detalle más adelante. Por ejemplo, el método de los K vecinos más cercanos, conocidos como el KNN method, que es bastante utilizado, es un método bastante simple. Consiste en la idea intuitiva de dime con quién andas y te diré quién eres. Simplemente los vecinos más cercanos, por ejemplo, aquí en este círculo, voy a clasificar este animal para ver si es una gallina o es un pato o es un pollo. Entonces busco los 5 vecinos más cercanos con algún criterio de distancia. Aquí en realidad hay 2, 4, 6. Yo no había visto son 6. Pero se ve que 6 de los 6 vecinos, 4 son patos. Entonces yo clasifico este como pato. Así, por ejemplo, para determinar si un cliente es buen o no pagador, se determina un K que hay que determinar, digamos 10 o digamos 9, mejor que sea impar. Si de esos 9 la mayoría son buenos pagadores, le asigno buen pagador. Pero si por el contrario la mayoría son malos pagadores, le asigno mal pagador. Bueno, después vamos a estudiar esto en detalle. Aquí vienen algunos detalles que vamos a ver bien. Hay métodos muy viejos, pero que algunas veces funcionan bien, sobre todo cuando hay muchas variables, que es el conocido método de la clasificación bayesiana o el método de Naive-Bayes. Es muy usado este método por los estadísticos. No funciona muy bien en la mayoría de los casos, pero en ciertos casos, cuando hay muchas columnas, muchas variables, puede ser que una clasificación bayesiana dé bien. La clasificación bayesiana, se basa en el teorema de Naive-Bayes para calcular probabilidades condicionadas. Por ejemplo, calcular la probabilidad de que sea buen pagador dado B, o sea, dado por ejemplo que tiene un salario de $2,000, que es profesor, que vive en Uruguay, que es mayor de 30 años, etcétera, etcétera. Entonces, eso es básicamente usar el teorema de Bayes. Eso lo vamos a ver también en el siguiente curso. Está el análisis discriminante lineal y cuadrático, que básicamente es una versión predictiva del análisis en componentes principales. Es un método parecido al del vecino más cercano, excepto que no se hace en los datos crudos, sino que se hace en la proyección que da el análisis en componentes principales.
y ahí se calcula un individuo si es más probable estar cerca de qué clase. Por ejemplo, este individuo azul está más cerca de ser rojo, este está más cerca de ser celeste, y así se clasifica. Se calcula igual la cercanía de quién está más cerca, pero no en los datos crudos, sino en la proyección. Muy bien, entonces está el análisis discriminante cuadrático, que también lo vamos a estudiar en el curso de clasificación y selección de modelos. Aquí hay un gráfico que diferencia la clasificación lineal de la cuadrática. En este básicamente se separan las regiones por hiperplanos, mientras que en este se separan las regiones por funciones parabólicas. Bueno, muy bien, eso es nada más para contarles estos últimos métodos, no se preocupen, no estoy pretendiendo que lo entiendan a fondo, es nada más para que sepan que hay otros métodos de los que hemos visto en este curso que los vamos a estudiar luego porque en REITEL no están, y los vamos a estudiar directamente desde la consola de R. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no tienen preguntas, contarles eh, que bueno, de hoy en 8 vamos a empezar el curso de programación R. ¿Cuál es la idea del curso de programación R? ¿Por qué un curso de programación R? Este curso, perdón, no pretende hacer expertos programadores, no es eso. Sino es un curso donde se aprenden los elementos básicos de la programación, orientado a no informáticos, para que podamos aprovechar más el potencial de R, para que las personas puedan, como quien dice, jugar más con los datos. Para eso se ocupan aprender ciertos detalles de programación y eso es lo que vamos a hacer en ese curso. Entonces, en ese curso que empieza de hoy en 8, es la base de todo lo que sigue del programa experto. Porque en el resto de cursos del programa experto vamos a seguir a trabajar directamente en la consola de R. Es decir, vamos a trabajar en RStudio, se lo voy a mostrar aquí. Ahí está RStudio. Entonces en RStudio vamos a escribir código, como están viendo aquí. ¿Qué es la ventaja del código? Que da mucho más flexibilidad y mucho más potencia. Ok, entonces en este curso vamos a estudiar, por ejemplo, la introducción al uso de R, la generación avanzada de gráficos en R, un tema muy interesante que es la generación de reportes autorreproducibles. Esto es muy útil porque muchas veces el jefe le pide el mismo reporte a uno muchas veces, pero con distintos datos. Entonces, ¿cómo generar desde R un reporte automáticamente? Cambio los datos, genero el reporte. Cambio un detalle, genero el reporte. Y no tengo que estar haciendo copy-paste de gráficos como cientos de veces de lo que es lo mismo. Y vamos a estudiar programación R. Algunos detalles de programación, cómo hacer ciclos, cómo hacer variables, cómo hacer pequeños programas en R, funciones en R. Y algo que es muy importante, vamos a estudiar en este curso, cómo extraer en R directamente los datos desde Excel, desde una base de datos, para hacer ya verdaderamente minería de datos directamente conectados a la base de datos. Bueno, esos son básicamente los temas del curso de que empezaremos de hoy en 8. Entonces, si tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy o del curso que vamos a iniciar de hoy en 8, les ruego pues se matriculen, por lo menos se prematriculen en nuestro sitio web, aquellos que no lo han hecho, porque este es un curso que la gente tiene demanda, porque hay mucha gente que matricula solo ese curso. Mucha gente de estadística está interesada en aprender R nada más, entonces se matriculan en ese curso. Pero por supuesto ustedes tienen prioridad, que son los de la generación Gauss, pero sí les rogaría confirmar en el transcurso de esta semana o principios de la semana que viene, para que no se vayan a quedar sin espacio.
¿Alguna pregunta? Además, Sí, adelante. pues, por ejemplo, yo no puedo tomar R en las siguientes semanas, pero sí me interesaría después, ¿se forma? Sí, y a la siguiente semana le queda incómodo, pero es solo una semana o es que... No, lo que pasa es que o sea, primero que tengo el otro curso todavía pendiente y aparte de eso tengo otras actividades importantes que debo cumplir, entonces se me hace complicado ponerme más cosas encima. Sí. Pero, por ejemplo, el que sí no me gustaría perder es el curso de calibración de los métodos. Entonces, podría tomar calibración sin haber hecho la programación en R. Buena pregunta. Sí, si usted tiene conocimientos previos de programación, aunque es muy importante haber llevado el curso de programación R antes de calibración y selección de modelos. De hecho, antes no hacíamos este curso, íbamos directo a ese curso. Pero empezamos a notar que a la gente le daba muchos problemas, sobre todo a los que no eran informáticos. Porque en el curso de calibración y selección de modelos se requiere saber los elementos básicos de la programación. Por ejemplo, usar un for, hacer ciclos, asignar variables. Y entonces la gente le daba muchos problemas. Si usted quiere lo puede matricular. Pero es recomendable llevar el curso de programación R antes. Muy recomendado. ¿Usted tiene experiencia en programación, Mónica? No, no, además, no, yo no tengo ninguna experiencia en programación. Ujú. Sí, bueno, es una lástima, sí, porque este curso de programación R está dirigido precisamente para personas que no tienen experiencia en programación. Es aprender lo básico. Entonces empezamos de cero, para alguien que nunca ha programado una computadora. Entonces les enseñamos cómo hacerlo en R. Esa es la idea. Más bien para los informáticos el curso puede resultar relativamente elemental, aunque también les es útil, porque aprenden la sintaxis de R, cómo manipular las instrucciones de R. Sí, me preguntan por ahí que cuándo estará disponible la presentación de redes neuronales en el sitio web. Inmediatamente que salga esta lección, seguramente a los técnicos se les olvidó activar el aula virtual. Apenas salga de la lección le digo a los técnicos que la activen. Seguramente se les olvidó. Sí, ya debería estar activa el aula. Entonces ya la activamos. Entonces el aula virtual se activa en unos minutos y el video aparece en unas 3 o 4 horas. Si alguna otra pregunta y Mónica, pues ojalá pueda hacer un esfuerzo y se matricule. No es muy pesado el curso. Es un curso con algunas tareas muy puntuales, así que no es demasiado el trabajo que le implicaría. Ya, bueno, gracias, Waldemar. Sí, porque si no sería esperarse a la siguiente promoción, que inicia en marzo. Entonces el curso de programación R en marzo, abril, se vuelve a dar hasta en mayo. Sí, porque usted se podría integrar de nuevo en la promoción que viene, que va a ser la promoción Laplace. Pero sería el curso de programación R se abre de nuevamente en mayo. Bueno, muy bien. Entonces disculpen que no se haya abierto el aula, en unos minutos los vamos a abrir. Si tienen alguna otra pregunta. Entonces, si no, pues es un gusto haberlos tenido el día de hoy en la clase de Promidad sobre redes neuronales. Nos vemos entonces de hoy en 8 en la clase de programación R. Entonces no se les olvide matricularse. Y la tarea de hoy, ahí está en el sitio web, es para de hoy en 8. También antes de las 10 de la mañana, hora de Costa Rica. Un gusto haberlos tenido. Nos vemos de hoy en 8. Saludos. Hasta luego.